Buenas tardes con cada uno de ustedes. La Academia Filosófica de Santa Clara le da la bienvenida. Aquí se aprende a vivir. Hoy, en esta conferencia, vamos a tratar el tema el estrés y cómo solucionarlo por sí mismo. Es decir, vamos a definir primero qué es el estrés. Según la medicina, el estrés es la respuesta del organismo a una cosa real o imaginaria. Según la filosofía, es el desajuste que existe entre lo que uno espera de la vida y lo que la vida nos da. Nosotros siempre pensamos que en la vida todo va a ser agradable. Pero en realidad en la vida cotidiana sucede lo contrario. Hay cosas desagradables, como en el trabajo, en la vecindad, en el hogar. En el trabajo tenemos disgustos con el compañero de trabajo o con el jefe. En el hogar no nos comprendemos con la esposa o el esposo. Los hijos no obedecen. En la vecindad nos peleamos con los vecinos. Y nosotros lo que esperábamos era que todo tranquilidad, pero se presentan estas dificultades. Y de allí viene el desajuste emocional. Hay cambios en nuestra conducta, nos molestamos, nos enojamos. Y por eso en la vida nos acompaña en todo momento el estrés. Pero para eso tenemos que también definir dos clasificaciones. Uno, que es el estrés positivo, que nos ayuda a desafiar amenazas o peligros. Por ejemplo, cuando hay un peligro, si estamos en la selva, ante la presencia de un león, nos colocamos bastante nerviosos y buscamos un buen recaudo, es decir, buscamos escapar de esa situación. Este estrés positivo nos va a ayudar a que nosotros actuemos y va a ser temporal, no nos va a perjudicar. Lo definió el investigador húngaro Hans Selye. Pero existe el estrés negativo que funciona permanentemente y eso nos perjudica a nosotros, nos crea desajuste emocional y a la larga también afecta a nuestro cuerpo. Son momentos estresores o situaciones estresores que dan lugar a este estrés negativo, como la pérdida de un ser querido, peleas con los vecinos, como habíamos mencionado anteriormente, discusiones con los compañeros de trabajo, discusión con el jefe, tenemos discusiones también en el club deportivo si participamos en algún deporte. Todas estas series de situaciones estresantes nos van a crear problemas. Vamos a cambiar nuestra actitud o nuestra conducta. Vamos a estar más irritables, vamos a estar enojados, nos vamos a molestar. Entonces nosotros vemos cómo la situación se presenta. Es decir, siempre nos va a acompañar el estrés, positivo o negativo. No nos vamos a ocupar ahora del positivo, porque no nos perjudica, porque es temporal y se sale de ese apuro casi inmediato. Es decir, se presenta el peligro temporalmente, buscamos salidas y de ahí nos volvemos a la tranquilidad. Lo que nos va a perjudicar a nosotros es el estrés negativo, que funciona permanentemente. Y de eso se va a tratar hoy en esta conferencia. En esta conferencia, lo que vamos a hacer es conocernos a nosotros mismos. Ya la Academia Filosófica de Santa Clara nos va a dar una herramienta del conocimiento para poder salir por nuestro propio esfuerzo de estos problemas sintomáticos que se va a presentar en nuestro cuerpo originados por el estrés. Voy a empezar con una frase muy importante que dijo Sócrates.
conócete a ti mismo y nada en demasía. ¿Qué tanta de certeza tenía Sócrates 400 años de Cristo que existió y nos mencionaba que nosotros somos una dualidad? Como género humano somos una dualidad. En este cuadro vamos a notar que somos espíritu más un cuerpo físico. En algunos estudios filosóficos determinan a ese espíritu como yo, alma, espíritu o ser esencial, más un cuerpo físico, con sus tres facultades principales: pensamiento, sentimiento y voluntad. Es decir, cómo me siento, pienso y actúo. La voluntad es el libre albedrío de hacer o no hacer. El sentimiento que figura aquí en este cuadro, como vemos: orgullo, amor propio, interés personal, celos, rencor, egoísmo, envidia, vanidad, codicia, avaricia, ambición y sexualismo, es inherente a todo género humano, hombre o mujer. Todos los tenemos. Y el bien en escaso desarrollo. Estos sentimientos en exceso van a generar pensamientos negativos que van a repercutir a nuestro cuerpo físico. Estos pensamientos negativos, originados por los excesos, como ejemplo del orgullo. El orgullo en sí no es malo. El orgullo nos permite que podamos superarnos en un trabajo o en el estudio. Lo que nos va a perjudicar es el exceso, como subestimación o subestimación, que genera pensamientos negativos y va a afectar a nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo funciona esto, el exceso de subestimación y subestimación? Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, una situación estresante, el disgusto en el trabajo. De subestimación, menosprecio al compañero de trabajo. Menosprecio al compañero de trabajo que recién ingresa a mi área de trabajo porque es nuevo. Yo considero creerme más que él por mi experiencia, por mi capacidad. Él es nuevo y recién conoce el área donde estamos trabajando. Yo voy a generar pensamientos negativos, voy a decir que se ha creído porque él viene acá y va a bajar mi rendimiento de trabajo porque hacemos trabajo en grupo y me va a atrasar. Él tiene menos capacidad que yo. Mira, que yo genero pensamientos negativos y eso me va a producir enojo o molestia. ¿Por qué? Me voy a irritar. Al crear estos pensamientos negativos, voy a crear un clima laboral negativo. No me voy a llevar bien con ese compañero. Y si yo estoy constantemente en esa situación, permanentemente, va a afectar a mi cuerpo físico. Por ese enojo, me va a doler la cabeza. O voy a tener estados depresivos, alergias, etc. Como en la parte más débil del cuerpo de una persona. En mi caso, por ejemplo, me sucedía constantemente dolor de cabeza. A todos no les afecta de esa manera, sino en la parte más débil de cada uno de nosotros. Como ejemplo, también decimos subestimación en exceso del orgullo. También nos va a afectar, va a generar pensamientos negativos. ¿Cómo funciona? Va a generar pensamientos negativos porque voy a pensar que yo me siento menos que los demás. Ante un trabajo nuevo, voy a pensar que no lo puedo realizar, que no me va a salir bien. Genero pensamientos negativos, me enojo, me da aflicción, me angustio y por lo tanto también va a repercutir a mi cuerpo físico, va a crear problemas. Entonces, el objetivo para poder superar el estrés es conocernos, indagar qué excesos sentimientos generan en pensamientos negativos, y para yo poder indagar tengo que buscar, tengo que investigar. Si en este caso, con el conocimiento yo he obtenido de que el orgullo en exceso me afecta, tengo que empezar a trabajar, tengo que llevar a su justa medida. Es decir, el llevar a su justa medida los excesos de sentimientos va a generar pensamientos positivos y va a sanar mi cuerpo.
De esa manera, uno va a poder manejar o superar el estrés. Como le vuelvo a decir, el estrés siempre lo va a acompañar en la vida diaria, siempre se va a presentar, porque la vida se va a realizar con dificultades. Va a haber momentos donde, como nosotros nos relacionamos con todos, va a haber momentos de discusión, va a haber momentos de no estar de acuerdo con su punto de vista del otro. Y ahí vamos a ver de que, indagando qué sentimiento que me genera esos pensamientos negativos, voy a lograr conocerme. Señora Alejandrina, ¿en qué situación estresante usted ha ubicado con esta clase que estamos dando en la primera hora o la conferencia, para que pueda de alguna manera manejarlo? Si se molesta o se enoja. Yo ahora poco me enojo, pero antes era mucho. Un ejemplo, por ejemplo, en mi casa, nada más con mi familia, es que hay momentos que yo quiero que haga las cosas como yo digo, pero como cada uno somos un individual, cada uno quiere hacer a lo que quiere, el otro también. Y de esas 3 personas que son mis hijas, no estoy contenta porque no está haciendo lo que yo digo que así debe ser. Entonces cada uno actúa. Entonces, que me veo no contenta y todo, me deprimo porque digo, ¿por qué? Si estoy actuando, si estoy diciéndoles bien, que haga así, está muy bien para mí. Pero para ellos dicen, no, tú con tu escuela antigua, tú ves, me dicen. Y no da mi agrado. Entonces, que yo siempre pues, un poquito me pongo a pensar y me siento no cómodo, ¿no? Me siento como estresada un poquito, pero el conocimiento me ayuda. Yo también me pongo a analizar, digo, para ella está bien, para mí no. Entonces tengo que entenderlas, comprenderlas, tranquilo, calmar. Como vemos, la señora Alejandrina ha determinado que hay momentos estresantes, es decir, no está contenta por la actitud de sus hijas. Pero eso vemos de que como la situación, ella esperaba de que todo le pueda salir todo tranquilo, no haya sobresaltos, pero no es así. Y ahí tenemos que empezar usted tiene que empezar a hacer un trabajo por su propio esfuerzo, a indagar qué sentimiento le produce esta situación. Por decir, ¿no? Si vemos interés personal, hay un interés personal en exceso, si se quiere decir, de familia. Entonces, uno tiene que llevar a su justa medida. ¿Y cómo se lleva a su justa medida? Tratando de comprender. Primero, tomar calma. Usted tiene que tener calma, tener la lucidez para solucionar este problema. Llegar a dialogar, a conversar, y de esa manera el otro te va a comprender y de alguna manera va a llevar a una conciliación. Y es muy importante de que usted tome esa actitud, pero empieza primero por uno mismo. El esfuerzo tiene que hacerlo uno mismo. En la Academia Filosófica de Santa Clara se da el conocimiento, la herramienta para poder esforzarnos. Las clases son gratuitas, ¿sí? Y por lo tanto uno va a empezar a llevar a su justa medida los excesos de sentimiento, va a generar pensamientos positivos y vamos a empezar a sanar nuestro cuerpo. Y si nosotros empezamos a indagar los momentos estresantes, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, es natural que la pérdida de un ser querido tengamos dolor, porque hemos convivido con él muchos años. Tenemos que comprender de que la pérdida de él, es decir, hemos pasado experiencias agradables o desagradables y hemos estado acompañados. Pero nos va a perjudicar si esta aflicción, esta angustia es permanente, dura por mucho tiempo. Entonces, va a pasar un momento de duelo, como se quiere decir, 1 mes, 2 meses, pero de ahí, que sea permanente, nos va a perjudicar. Y ahí tenemos que indagar qué sentimiento
aflora. Puede ser un sentimiento de interés personal, de familia. Entonces, en mi caso, por decir, cuando mi ser querido falleció, mi padre, me afectó. Ya con el conocimiento comprendí de que la muerte es natural, de que uno ha vivido sus años con él acompañado, hemos aprendido, hemos tenido experiencias muy positivas y hay que ver, hay que aceptarlas, que el fallecimiento o la muerte es natural. De esa manera, ya comprendiendo esta situación que nos pasa, vamos a salir airosos, vamos a poder superar, vamos a poder manejar el estrés. Otro caso es la pérdida de un material, de un bien material, como la casa o el auto. Veamos un ejemplo. Si es el auto, si uno pierde el auto, puede ser una herramienta de trabajo, que verdad sí nos va a afligir, nos va a angustiar, porque es un medio económico de ingreso, pero vamos a tener que buscar de alguna manera cómo salir de esta situación. Vemos de que no afrontamos esta situación y tenemos que ver que el sentimiento en exceso también aflora. Y aquí vemos un interés personal. Si nosotros vemos de otra manera estas situaciones estresantes, por decir, si yo perdí el auto, tendré que buscar medios necesarios para poder comprarme otro auto. Es decir, tendré que buscar trabajo en el mundo laboral, presentando mi currículum. Tengo que hacer algo. Si me paraliza, y esa es la situación, es el estrés que me paraliza, entonces ahí yo quedo pasivo y no afronto la situación. Roberto, quiero hacerte una consulta, ya que estamos en la conferencia. ¿Has identificado algún momento estresante que te ha afligido, te ha angustiado? Cuando no tengo plata, cuando no me pagan, cuando no me pagan mis clientes. Bueno, por la falta de liquidez. Y ves ahí que sentimiento en exceso te genera pues, pensamientos negativos. Sí, claro. Porque hay compromisos que cumplir. Y por un lado, o sea, uno tiene, se hace compromisos en función de lo que uno, digamos, sabe lo que puede cumplir, ¿no? Pero es, por lo tanto, a uno le falla y uno no tiene la intención de querer demorar o retrasar algunos pagos, pero bueno, también está en función a lo que uno, y eso un poco como que me pone un poco, me estresa, digamos. Claro, por decir, ¿no? Te falta dinero, pero si tú lo ves de otra manera, si podrías interpretarlo de otra manera, por decir, si te falta dinero, claro, es por un interés personal, de trabajo, mejorar las condiciones económicas, podrías afrontar, es decir, planificar, buscar otros medios de ingreso para que pueda subir tu nivel económico. Sí. Pero si te dejas afligir, o sea, te deprimes, te angustias, no hay esa posibilidad de salir adelante. Sí, cierto. Y porque va a suceder siempre en la vida dificultades. En este caso, dificultades económicas, también puede haber disgusto en el trabajo, disgusto en el hogar. Ahora, evidentemente, algo que pasó en esta semana, que es un tema de que me encontraron, me explicaron escoliosis, ¿no? Un sufrimiento físico, ya no es psicosomático, me imagino, que es físico ya. Un problema, una ligera desviación de la columna y dolor de fuerza. O sea, y ahí es un problema ergonómico. Físico. Físico producido por una situación ergonómica. Es decir, exacto. Y ahí tenemos que ver también de que el sentimiento y exceso ha producido eso, porque también tenemos que relacionarlo con tu forma de ser, poco cuidadoso, no has tomado atención en las indicaciones,
porque hay un manual de seguridad y salud en el trabajo, hay que tomar los bultos o las cargas de una manera que no te afecte tu cuerpo. Y mira que, ahora, ¿qué pasa? Y eso, ese sufrimiento de dolor que tienes en la columna, va a ir a la parte espiritual, te vas a afligir, porque va a empeorar la situación. ¿Por qué? Porque ya con esa dolencia no vas a poder trabajar, y ahora que necesitas dinero, imagínate, se hace un círculo vicioso. Entonces, ahí tenemos que ver también la parte, o sea, qué interés o qué interés personal que te ha llevado a esa situación. Es decir, a veces, por ejemplo, ¿no? Un interés personal en exceso. Por querer ganar mucho dinero, yo me sobrepaso las horas, pues más de 8 horas quiero ganar dinero, y no me cuido, y mi cuerpo va a agotarse. Claro, o sea, el peor mal la ignorancia. No, es que esto no viene de ahora, ya viene de ese tiempo atrás. Solamente que, bueno, se generó, se ha recrudecido, digamos, y ya. Pero bueno, todo tiene arreglo. Entonces, bien, hasta ahora estamos viendo lo siguiente. En la primera parte lo que hemos hecho es definir el estrés, clasificar el tipo de estrés en positivo y un negativo. Nos estamos ocupando de la parte negativa porque eso nos va a traer problemas, va a haber desajuste en la parte emocional y también en nuestro cuerpo, en la parte corporal. Hemos visto también de que hay momentos estresores, lo que nos origina esta situación de desajuste, y vemos que siempre nos acompaña el estrés. Hay momentos agradables y desagradables, pero nosotros pensamos, como la filosofía nos mencionaba, el concepto de que es el desajuste de que lo que uno espera de la vida y la vida nos da. Nosotros esperamos todo tranquilidad, todo agradable, pero en la vida no es así. En la vida diaria se presentan dificultades. Hemos visto en esta segunda parte de que cómo podemos resolver este problema de estrés conociéndonos, y partiendo de la frase de Sócrates: conócete a ti mismo y nada en demasía. La certeza que tenemos como una dualidad, espíritu más un cuerpo físico. El espíritu con sus 3 facultades: pensamiento, sentimiento y voluntad. Cómo sentimos, pensamos y actuamos. Y el sentimiento que tenemos aquí, en su justa medida, no nos perjudica. En exceso nos va a generar pensamientos negativos y va a perjudicar a nuestro cuerpo. Estamos en esa parte. Ahora, para solucionar los problemas de estrés, tenemos que hacer el esfuerzo cada uno de nosotros, conocernos, indagar para cortar los pensamientos negativos, analizar cómo son nuestros sentimientos. Si nosotros trabajamos en esta parte que es invisible, que no se ve, el espíritu, y que el efecto que vemos aquí son falencias o enfermedades o problemas psicosomáticos, vamos a mejorar si llevamos nuestros sentimientos en su justa medida. Eso es lo que hemos visto. Y cuando se presentan los momentos estresores, empezamos a indagar cómo son nuestros sentimientos para no afligirnos, no angustiarnos. Va a llegar de un momento, va a impactar de hecho ante una situación desagradable, pero si nosotros indagamos, investigamos, qué sentimiento nos hace tomar esa actitud. Por decir, si tenemos un disgusto con el jefe en el trabajo porque es autoritario, tenemos que comprender que él también es como nosotros, imperfecto, con sus excesos de sentimiento. Tenemos que comprender, primero calmarnos, dialogar y llegar a un acuerdo. Si es ya las 5 de la tarde, la hora de salida, tendré que dialogar con él calmadamente y buscar pues una salida, una alternativa. Llegaré a un acuerdo, quizás me pague horas extras
o llegaré a un acuerdo que al día siguiente pueda realizar ese trabajo. Entonces, pero también en la academia filosófica. Entonces, el estrés de alguna manera es más o menos un estado emocional desarmonizado, es el estar desarmonizado. Equivale decir estrés a estar desarmonizado. Es un estado de desarmonización. Exacto, de desajuste emocional. Hay una desarmonización. Entonces, ahora, vamos a ver lo que es más profundo, y la filosofía lo estudia, y va a ser tema en otra conferencia, cómo la influencia espiritual también repercute en la originalidad o en el origen del estrés. La influencia espiritual. Nosotros no estamos solos. Hay un creador que siempre nos está observando. Hay un guía espiritual y hay los espíritus afines y los espíritus obsesores o espíritus negativos. El guía espiritual nos dice el bien que podemos hacer. Es una vocecita, pero no lo tomamos en cuenta. Los espíritus afines atraemos a ellos por la forma que somos nosotros. Somos rencorosos, somos orgullosos. ¿Y cuándo aflora estos espíritus afines? Cuando yo tengo una discusión con el vecino. Ahí ellos vienen como una legión. Yo los atraigo porque yo también soy rencoroso, soy egoísta. Entonces ellos me hacen una barra y me dicen, no, sí, sigue, se alimentan de eso. Y al final yo pierdo los papeles y empiezo a discutir, empiezo a ofender como me ofendió el vecino. Entonces estoy atrayendo a esos espíritus afines. ¿Y cómo yo voy a superar eso? Para no recibir esas influencias, trabajando por mí mismo, indagando qué sentimiento me produce esa actitud. Mi interés personal tengo que llevar a su justa medida, mi egoísmo a su justa medida, el orgullo a su justa medida. De esa manera ya no voy a atraer esos espíritus afines o familiares. Y el otro son los espíritus enemigos o obsesores. Ellos van a venir a vengarse, y en ese caso, uno, cuando está influenciado por esos espíritus enemigos, pierde la calma, está impaciente, está con temor, está con ansiedad. Y eso sucede. No sé si a algunos de ustedes le haya sucedido, le dan pesadillas. En mi caso hubo pesadillas. Hubo pesadillas como unas semanas, inclusive para poder dormir tenía que prender la luz o el foco. Y yo después, pasando unas 2 semanas, me encontré con un compañero de trabajo que me decía que había fallecido un compañero que habíamos iniciado hace 10 años en esa labor. Y yo, averiguando, recordando, había tenido problemas, había discutido y no había conciliado. Ya cuando empezó de nuevo a darme las pesadillas, empecé a decir mentalmente, perdóname, no sé quién eres, perdóname el daño que te he producido. Y en la academia también se le enseña hacer la oración o la ejercitación para poder moralizar al prójimo. Y de esa manera también superamos estas influencias espirituales de espíritus negativos. Entonces es muy importante, pero para poder nosotros moralizar al prójimo desencarnado, tengo que tener autoridad moral, si no, no nos van a escuchar. ¿Y qué significa autoridad moral? Es evolucionar moralmente, empezar a trabajar con nosotros mismos, conocernos, para poder llevar nuestros excesos de sentimientos a su justa medida y no generar pensamientos negativos. De esa manera yo obtengo autoridad moral y también ajustarme a las leyes naturales, a la ley de causa y efecto. Tengo que hacer las cosas correctamente, hacer el bien. De esa manera uno obtiene autoridad moral. Estos 15 minutos que faltan para terminar la conferencia, vamos a dar paso a las preguntas. A las preguntas.
Un ejemplo de un estrés bueno, profesor, a lo que usted decía, un estrés bueno. Un ejemplo del estrés bueno, por ejemplo, en el caso de un examen de admisión a un instituto o universidad. En el examen de admisión yo tengo que prepararme. Me preparo, pero me voy a llegar a estresar porque voy a estudiar hasta las 2 de la mañana o 1 de la mañana. Es un esfuerzo, es una respuesta del organismo ante un hecho real. Voy a dar examen de admisión. Ese examen de admisión me conlleva pues, a hacer sacrificio. Y entonces tengo descarga de energía. Va a llegar el examen de admisión el día domingo y doy el examen de admisión y ingreso a la universidad. Y mira, felicidad para todos, ingresé a la universidad. Pero me he sacrificado todos 2, 3 meses. He estado hasta tarde, he dejado de dormir, o sea, me he dormido las 8 horas, he dormido 4 o 5 horas, pero me he preparado. Mira que ya pasó el examen de admisión, ingresé y me vuelve la tranquilidad más. No significa, cuando tú haces un esfuerzo, un estrés positivo, es que vas a lograr un objetivo. Después encuentras la tranquilidad. Lo logré por mi esfuerzo. Pero sí me he estresado porque he tenido que utilizar energías que mi organismo quizás no lo tenía adecuadamente. Es decir, ahí hay un desgaste. Es positivo. Ahora, también se denomina a estrés positivo lo que es el estrés cuando hay un peligro, una amenaza. ¿Ya? Ante un peligro, una amenaza, o sea, me prepara para enfrentar ese desafío. Una adrenalina ahí en el cuerpo. Exacto. Por ejemplo, estoy en la montaña, se presenta un tigre. Mira que ahí hay una amenaza. Yo tengo que utilizar energía para poder yo escapar. Me sale fuerzas y escapo y estoy en buen recaudo. Pasó el peligro, recupero la tranquilidad. El estrés positivo. El estrés negativo es lo contrario. El estrés negativo funciona permanentemente y va desgastando y va a haber desajuste emocional y va a desgastar nuestro cuerpo físico, va a perder la resistencia, va a perder energía. Y ahí viene lo que son los problemas psicosomáticos o enfermedades, es decir, se somatiza. Lo que el pensamiento negativo constantemente va a afectar a nuestro cuerpo. ¿Está la respuesta a su satisfacción? Profesor, una pregunta. Y usted mencionó algunas situaciones estresantes, como por ejemplo cuando no me pagan, cuando tengo discusiones con las personas. ¿Y qué pasa con el tiempo? O sea, ¿solamente va a ser una situación estresante? ¿Cómo termina? ¿Cuál es el final de una situación estresante? ¿Por qué es peligroso el estrés que me causo en mí mismo? Porque yo entiendo que el estrés es pues toda perturbación que yo genero ante las situaciones que no me gustan. Entonces, ¿cómo termina? ¿Cómo afecta a la larga si yo no controlo ese estrés? Porque estamos constantemente afectando al cuerpo físico. Sí, o sea, en primer lugar lo que tiene que hacer es lo siguiente. El estrés nos acompaña siempre. Va a haber situaciones difíciles. Ante una situación cotidiana, por ejemplo, en el trabajo, disgusto con el jefe o con el compañero de trabajo, se presenta. Si esa situación estresante es constante, permanente, me va a afectar. O sea, yo, si no me llego a conocer, si yo no indago qué sentimiento en exceso me genera ese pensamiento negativo ante esta situación, entonces va a ser un círculo vicioso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, tomar calma, tranquilidad. Si alguien no me cumple un contrato X, entonces yo me calmo y en este caso, por decir con el ejemplo del alquiler,
no me cumple con el pago adecuadamente. Entonces, hay un sentimiento que aflora en exceso, que es el interés personal. El interés personal, en su justa medida, es útil, por decir, ¿no? Yo estoy alquilando para obtener un objetivo, una utilidad económica. Hasta ahí es tranquilidad. El exceso va a resultar cuando el otro no me cumple, el otro no paga, el otro no cumple con el contrato. Entonces yo me voy a disgustar y voy a generar pensamientos negativos. Pero yo, con este conocimiento, conociéndome, yo tengo que llevar a su justa medida, es decir, tengo que calmarme y conversar o dialogar con el inquilino. Que el contrato está estipulado de esta manera, tiene que cumplir cada fin de mes. Y si no cumple, abajo hay una cláusula. Cualquiera de los dos que no cumpliese este contrato, se rompe el vínculo. Entonces, porque si no, se va a hacer constantemente, porque yo no voy a cambiar al otro, pero yo sí puedo cambiar la situación. Yo puedo cambiar. Esa situación estresante lo puedo cambiar. Coloco límites, converso, pero tranquilamente. Se llega a cumplir. Si no lo cumple, está pues las autoridades, comunico. Tendré que llegar pues a un juicio, porque si no me cumple el otro no cambia, me va a incumplir, seguir incumpliendo. Va a pasar los meses, y mira que yo voy a tener el local cerrados y no me pagan, deja sus cosas, por decir, yo tengo que acudir a la autoridad. O en todo caso, las autoridades no me hacen caso tampoco. Entonces, si yo dialogo y converso, voy a buscar ese diálogo. Y si me entiende, me dice, ya, voy a sacar mis cosas, voy a desocupar. Entonces, pues, en buena hora, habré perdido varios meses de recibir utilidad económica, pero gano tranquilidad. Quiero llegar a una conciliación. Porque si no, se va a volver un círculo vicioso. Y va a ser constante. ¿Y cuándo va a terminar? A mí me ha pasado también esa situación, se alquilaba un ambiente y no me quiso pagar porque me dijo, no gano. La situación era lo siguiente, un ejemplo. Había alquilado ese ambiente y con una cláusula. Pero ¿qué sucede? Era un negocio de botica. Al primer mes me pagó, el segundo mes, el tercer mes me dijo, no me sale la utilidad como yo había pensado. Y por lo tanto, no tengo para pagarte. El próximo mes te pago. Esperé el próximo mes tampoco. Entonces, yo le dije, mira, vamos a conversar con este conocimiento. Tuve la calma. Mira, si no te sale bien, no tiene objetivo. Tú no tienes el objetivo que estés ahí porque no ganas. Y yo tampoco no quiero permitirte que sigas porque tampoco no gano. O sea, hagamos ambos. Ni tú no te perjudica, ni tú ni yo. Tú podrías ganar en otro sitio donde hay mejor mercado, mejor local. Y yo también quizás pueda alquilar a otra persona y puedo ganar una pequeña utilidad. Entonces mejor terminamos este vínculo. Estás incumpliendo y se rompe el vínculo. Más bien tuve la oportunidad de que me dijo, sí, ya, dame una oportunidad, un mes para poder retirar. Como somos del barrio, de la vecindad, entonces me cumplió y se retiró. Pero si yo hubiera permitido que me pague de a poco, me pague solamente por partes, entonces ahí me iba a perjudicar. Entonces, no hay que permitir que esto se vuelva, funcione constantemente, nos va a perjudicar. Entonces, para eso hay que conocernos. Si nos conocemos, nuestros sentimientos que están en exceso, para evitar los pensamientos negativos ante una situación estresante. Esta situación estresante. Uno piensa que todas las cosas salgan bonito, que no haya tempestades, pero no. La vida nos trae sorpresas, dificultades, y uno tiene que estar preparado para eso. Hay que afrontar esa situación. Hay que tomar esa actitud de afrontar. Porque si no afrontamos, si yo por otra parte genero pensamiento negativo,
bueno, no tomo el valor de conversar, dialogar. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. ¿Y cuándo va a terminar? No, se puede terminar, se puede superar, se puede manejar el estrés. Como nos acompaña el estrés, no va a desaparecer, nos acompaña siempre, pero hay que manejarlo. Es como decir, ¿no? Estos sentimientos llevar a su justa medida para que no nos perjudiquen, porque se va a presentar. ¿Qué pasa si uno está, y a mí me sucedió el año pasado, un asalto, de un momento, nunca me esperaba. Yo siempre esperaba que todo tomara mi colectivo correctamente, o una unidad, y por ahí bajo en una calle, se malogra el carro y me asaltan. Lo que yo esperaba, tranquilidad, fue una situación bastante difícil. Pero si yo voy a seguir alimentando ese pensamiento, lo que me pasó, me sigo afligiendo, me sigo angustiando, es un ciclo vicioso. Con este conocimiento entendí, comprendí que sucede cosas desagradables en la vida, lo que pasó, pasó, y hay que seguir adelante. Y de esa manera uno puede manejar el estrés. Sí, José, una pregunta. Ya, te voy a preguntar. Pensé que perdón. ¿El estrés es una enfermedad? Y si es una enfermedad es crónica, como dicen los médicos, crónica que no tiene solución, y a la vez ¿hay pastillas para el estrés? ¿Hay Ya. medicamentos? El estrés es un problema psicosomático que podría considerarse enfermedad ¿no? Y la medicina en la psicología lo determina, ¿no? No es una enfermedad entonces. No, sí, pero digo, ¿Es una es enfermedad? un problema psicosomático y en psicología lo determina como una enfermedad. ¿Ya? Es un desajuste emocional. Sí, el estrés cuando te perjudica. O sea, estamos hablando de los momentos estresores, y siempre va a haber un estrés. El estrés, por ejemplo, positivo, que es de un momento, podrías considerarlo, ¿no? En ese momento no es duradero, pero te hace sacar fuerzas para poder tú salir de esa situación. Ante la presencia de un tigre, por ejemplo, en la montaña, ¿qué haces tú? Buscas un buen recaudo y ahí sale energía, ¿no? No sé de dónde te sale la fuerza, pero ahí te escapas. Y ahí tenemos tranquilidad. Y el estrés negativo sí es constante. Ante la pérdida de un ser querido, yo me aflijo, digo, no comprendo que la muerte es natural, entonces me voy a seguir afligiendo, voy a estar recordando, y se hace un círculo vicioso. Y es permanente, ahí sí me afecta. Pero es crónica y hay pastillas, no me respondieron eso. Determinan, o sea, algunos, no, pastillas para el estrés no existe, o sea, en todo caso son calmantes para un momento, pero no atacan la causa. La causa está aquí, en nuestra forma de ser. Tenemos que trabajar con nuestra evolución moral, o sea, tenemos que comprender que las situaciones estresantes se dan y hay que saber manejarlo. Disculpe que le llegara esa pregunta porque yo una vez tuve mareos y a través de un montón de análisis, me hicieron de todo análisis y no encontraron nada. Entonces me llevaron al psicólogo y el psiquiatra me querían dar medicamentos. Pues yo le pregunto, ¿hay pastillas para el estrés? Entonces yo no la quise tomar, ¿no? Claro, pero son calmantes, o sea, situaciones que te pueden ayudar en el momento, o sea, de emergencia, pero no va a solucionar el problema así en forma permanente, ¿no? O sea, eso va a ser temporal. ¿Qué pasa? Deja de tomar la pastilla y la situación estresante se presenta. No te soluciona el problema. Sí. Entonces, para poder terminar esta conferencia, la recomendación es pues que el estrés siempre nos va a acompañar, entonces hay que manejarlo, porque en la vida diaria hay situaciones desagradables que se presentan. Nosotros quisiéramos que todo sea agradable, pero no es así. En la vida cotidiana se presentan cosas desagradables y hay que manejarlo. Esas son manifestaciones de exceso de orgullo, de rencor y de egoísmo, generalmente, pero que también todos
todos los sentimientos afloran ante una situación estresante. Tenemos que conocernos y tenemos que indagar qué sentimientos en exceso nos produce esos pensamientos negativos que va a perjudicar a nuestro cuerpo físico. La otra parte es que también nosotros tenemos que trabajar con uno mismo, moralizarnos uno mismo. Y para terminar, que también hay influencia espiritual, no estamos solos. Y aflora los espíritus afines porque nosotros no hemos trabajado con nuestra evolución moral. Y hay también espíritus obsesores o enemigos que hay que moralizar. Pero nosotros tenemos que obtener la prioridad moral trabajando por uno mismo. Ahí nos van a escuchar cuando hacemos la oración o la ejercitación que la Academia Filosófica nos enseña. Muchas gracias por habernos escuchado esta conferencia. Gracias.